Fingí mi MU3RT3 para escaparme con mi amante sin que mi esposo y mi familia se enteraran. Pero en un descuido, pagué con mi tarjeta de crédito una habitación de hotel y toda mi familia descubrió la verdad. Mi primera imagen del 31 de diciembre no fue el conteo, ni los fuegos artificiales, ni los abrazos con uvas. Fue mi cara reflejada en una puerta de vidrio, empapada, maquillada corrida y con la gente del hotel mirándome como si fuera un bicho raro. Atrás se oía música y risas, pero no era mi fiesta. Mi familia estaba a metros, con ropa negra de luto, comiéndose la cena que habían comprado para mi velorio. Y mi esposo, Mario, tenía el celular en alto, transmitiendo como si yo fuera un espectáculo. Ahí entendí que mi plan perfecto se había convertido en mi propio funeral en vida, y todo por una maldita notificación bancaria. Yo sé que suena fuerte, pero no exagero cuando digo que fingir mi muerte era la única salida decente que me quedaba. Yo no soy una criminal, ni una psicópata como seguro ya están pensando. Soy una mujer que se cansó de vivir asfixiada en una vida que no eligió, con una familia que opina de todo, un esposo que me quería como adorno, y una ciudad que te juzga hasta por cómo respiras. Yo me llamo Elena, tengo 30 y tantos, y por fuera siempre fui la hija ejemplar de una familia súper respetada. Mi papá es ese tipo de hombre al que en el barrio le abren la puerta, le dan la mano y le dicen don antes del nombre. Mi mamá vive para aparentar, para la misa, para el qué dirán. Y mi esposo Mario. Mario era el marido perfecto para la foto. Responsable, formal, de esos que se creen buenos solo porque pagan cuentas y nunca gritan. Pero esa perfección era una jaula. Y yo, sinceramente, ya no podía seguir actuando. Porque sí, yo tenía a alguien más. Se llama Rafa. Y no fue un desliz. Rafa fue la primera persona en años que me miró como mujer y no como pieza de decoración en la sala familiar. Con Rafa todo era fácil. Risas, planes, escape, esa sensación deliciosa de que la vida podía ser otra cosa. Y sé lo que van a decir, entonces divórciate. Claro. Como si en mi casa el divorcio fuera un trámite y no una ejecución pública. Como si mi papá no fuera a arrastrar mi nombre por el suelo. Como si mi mamá no fuera a desmayarse en la iglesia. Como si Mario no fuera a hacerse la víctima profesional frente a todos. Yo no quería pelear. Yo quería desaparecer. Que me lloren, que hagan su drama, que cierren el capítulo sin tener que ensuciarlo con una infidelidad. Yo necesitaba una salida limpia. Y sí, suena retorcido, pero era lo más compasivo para todos. Así que lo planeé como se planean las cosas serias, con detalle. Elegí una fecha simbólica, una que se tragara todo el ruido. Año Nuevo. Esa noche en la que la gente llora, brinda, se confunde, se abraza, y cualquier tragedia se vuelve épica. Yo sabía que si moría, ese día, nadie iba a cuestionar demasiado. Iban a estar tan envueltos en emociones que iban a aceptar la historia. El accidente fue simple. Tomé mi carro, me fui a una carretera donde nadie me conociera, y lo dejé abandonado. Luego, con ayuda, hice que pareciera un incendio. No voy a dar detalles porque tampoco soy idiota. Pero digamos que el coche terminó como una antorcha y lo encontraron vacío. La versión oficial fue que yo había muerto atrapada. Dramático, perfecto, irreversible. Mientras tanto, yo ya estaba lejos. Rafa me esperaba y nos fuimos directo a un resort de lujo a 2 horas. 2 horas. Ridículo, lo sé, pero no queríamos cruzar el país, solo queríamos respirar. Además, en mi cabeza, nadie iba a salir corriendo a buscar un fantasma. Iban a estar ocupados llorando. Y lloraron. Vaya que lloraron. Mi familia organizó una misa de requiem y un velorio simbólico la noche de Año Nuevo en la casa de mi madre. Todo el mundo vestido de negro, fotos mías impresas, flores, velas, gente llorando como si fueran actores profesionales. Mi mamá quería la escena completa, obviamente. Mi papá caminando de un lado a otro como toro herido. Y Mario, el pobrecito Mario, según todos, el viudo joven, el hombre destruido. Lo que nadie sabía es que en ese momento yo estaba en un vestido espectacular, con Rafa, en una mesa frente al mar, con una cena para 2 y champaña. Y sí, yo brindé. Porque yo también tenía derecho a celebrar mi libertad. El problema fue que, en un descuido, pagué con mi tarjeta de crédito. Yo sé. Pueden reírse. Pero a ver, yo estaba eufórica, con la adrenalina todavía en el cuerpo, y esa tarjeta era la que siempre usaba. Fue automático, como respirar. Y claro, esa tarjeta estaba vinculada a cuentas familiares, porque en mi casa todo está conectado, todo se controla, todo se monitorea como si yo tuviera 15 años. Lo peor vino después. Porque yo, en medio de mi emoción, subí una historia a Instagram brindando con Rafa. No a mi cuenta principal, obvio, sino a una cuenta secreta que yo creía que nadie conocía. Solo que olvidé un detalle ridículo. Esa cuenta estaba vinculada al iCloud familiar.
El mismo iCloud donde Mario tenía el iPad conectado al proyector para mostrar fotos de mi vida. Imagínense la escena. 50 personas llorando en un velorio simbólico. Música triste. Fotos mías de niña, de boda, de Navidad. Y de pronto, una notificación gigante del banco. Pago exitoso, resort de lujo, cena de año nuevo para 2. Y casi al mismo tiempo, mi historia apareciendo como una puñalada. Yo con copa en mano, Rafa al lado, riéndome. Lo que yo no vi en ese momento fue el caos. Pero me lo contaron después. Dicen que mi mamá se desmayó como si le hubieran cortado los hilos. Dicen que mi papá gritó como nunca. Dicen que Mario se quedó helado, y luego se transformó. Porque Mario, cuando le quitas el papel de buen hombre, se convierte en un showman resentido. Yo estaba tan metida en mi burbuja que ni siquiera apagué el celular. Y en esa misma noche, yo recibí una videollamada de Mario. Yo no debí contestar, pero estaba borracha, feliz, y la pantalla iluminada me pareció otra cosa. Yo pensé que era el servicio a la habitación, porque en esos hoteles te llaman para ofrecerte más bebidas, más hielo, más todo. Así que contesté, y me reí. Me reí fuerte. Dije algo como que trajeran más champaña, que mi marido idiota debía estar llorando mi muerte y que qué triste por él, jajaja. Fue una frase tonta, una broma en un momento de euforia. No era un manifiesto de maldad, era liberación. Solo que Mario no era el servicio. Y Mario, el maldito Mario, puso mi llamada en el proyector. 50 personas en negro escuchando mi voz, en vivo, burlándome del viudo. Mi papá oyendo eso. Mi madre desmayada. Tíos, primos, vecinos, amigos. Y yo, desde una habitación de hotel, pensando que estaba siendo graciosa. Cuando me di cuenta por el eco raro en la llamada, ya era tarde. Escuché un murmullo colectivo, como de multitud. Y de pronto vi en el reflejo de la pantalla algo que me heló, la cámara de Mario apuntando al proyector. A mi cara. A mi sonrisa borracha. A mi frase inmortalizada. Yo colgué. Obviamente. Colgué con el corazón golpeándome el pecho como si me quisiera escapar por la garganta. Rafa me preguntó qué pasaba, y yo dije que nada, que era Mario exagerando, que estaba haciendo teatro. Y sí, todavía pensé eso. Porque Mario siempre exagera para que le tengan lástima. Pero esa noche, el teatro se me volvió contra mí. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, o sea que fingiste tu muerte para no divorciarte como adulta funcional, y encima te pones a burlarte del idiota, que según tú te asfixiaba. No eres víctima, eres una payasa con complejo de protagonista. Te delató el banco porque ni para morir sirves. Respuesta de la OP. Qué fácil hablar desde tu sillón cuando nunca has vivido con una familia controladora y un esposo que te trata como propiedad. Yo no hice esto por diversión, lo hice para salir viva, ¿me entiendes? Que me ría un segundo no borra años de aguantar. Ustedes solo ven el chisme, no la presión. Y sí, si él lloraba, era por su ego, no por amor. Usuario anónimo 2 dice, la parte donde te crees lista y terminas pagando con tu tarjeta es cine. Ni en telenovela. Y lo de Instagram vinculado al iCloud, hermana, eso no es destino, eso es estupidez premium. Rafa no te salvó, te hundió más. Respuesta de la OP, ay, por favor, como si ustedes no se equivocaran nunca. Claro que fue un error, estaba en shock, estaba celebrando, estaba cansada. Pero el punto no es la tarjeta, el punto es que mi familia vive espiando como si fueran la CIA. Y Rafa no me hundió, Rafa me dio un motivo para no seguir pudriéndome. No soy la villana por querer ser feliz. Actualización 1. Después de colgar, lo lógico hubiera sido huir más lejos. Cambiar de hotel, apagar el teléfono, desaparecer de verdad. Pero yo todavía tenía una esperanza ingenua de que el escándalo se quedara en esa casa, en ese velorio simbólico, en ese momento de shock. Pensé que al amanecer estarían demasiado ocupados recogiendo lágrimas y velas como para moverse. Me dormí con esa mentira. Me desperté con llamadas perdidas, mensajes, y una sensación horrible en el estómago. Rafa estaba nervioso, caminando de un lado a otro, diciendo que esto se salió de control. Yo lo miré como si fuera exagerado. Le dije que mi papá era dramático pero que se le pasaría, que Mario solo estaba buscando atención. Entonces volvió a entrar una videollamada. Esta vez no era Mario solamente, era un número familiar, insistente, como martillo. Contesté porque, honestamente, necesitaba recuperar el control. Si yo hablaba primero, yo podía dirigir la narrativa. Yo podía volver a ser la víctima. Yo podía decir que me salvé del accidente, que me dio amnesia, cualquier cosa. Pero yo seguía borracha. No de alcohol ya, sino de arrogancia. Cuando contesté, de verdad pensé que era el hotel. Y volví a hacer mi chiste. Solté algo como que trajeran más champaña, que qué divertido imaginar a Mario llorando.
Lo dije con esa risa floja que te sale cuando crees que estás por encima del mundo. Y lo que escuché del otro lado no fue, sí, señora. Fue silencio. Luego un grito. No de Mario, sino de muchas voces, como si estuvieran todos juntos. Mi piel se erizó entera. En la pantalla vi el rostro de Mario, y detrás de él, un mar negro de gente. Los mismos del velorio. Los 50. Todos escuchándome otra vez. Mario tenía el teléfono en alto, como un conductor de circo. No me dijo nada al principio, solo dejó que mi burla colgara en el aire. Y yo, al verme ahí, con mi cara de borracha feliz, sentí por primera vez una cosa rara, vergüenza. No culpa. Vergüenza, que es distinto. Porque una cosa es engañar a Mario, y otra cosa es que te vean como un monstruo en vivo. Mi papá apareció detrás. Tenía una cara que yo no le había visto jamás, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Mi mamá no estaba, seguramente todavía tirada o sedada, porque cuando ella se desmaya siempre se convierte en el centro del drama. Mario habló como si estuviera dando un discurso. Dijo que yo estaba viva, que yo me había ido con mi amante, que era una mentira, que él era el viudo más humillado del mundo. Y la gente, como si fuera un show, comenzó a murmurar, a grabar, a susurrar mi nombre como si yo fuera un demonio. Yo intenté hablar. Intenté decir que estaba bien, que no era lo que parecía, que había razones. Pero Mario no quería razones. Mario quería sangre. Y en ese momento, cuando yo todavía estaba intentando sostener la idea de que podía controlarlo, Mario movió la cámara hacia el proyector, donde habían puesto mi foto de boda, mi foto con mis padres, y encima, la llamada conmigo riéndome. Era como si él quisiera que la humillación quedara pegada a cada imagen de mi vida. Yo colgué otra vez, temblando. Rafa me dijo que teníamos que irnos ya. Yo le dije que no, que él estaba haciendo esto por venganza, que se iba a cansar. Yo me negaba a creer que Mario fuera capaz de cruzar cierto límite. Porque uno se acostumbra a ver a la gente como uno quiere verla. Minutos después, en recepción, empezaron a mirarme raro. Ya no era la señora elegante de la cena. Era la mujer del escándalo. Y ahí entendí que Mario no estaba llorando, estaba moviendo piezas. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, no es que Mario sea un villano, es que tú le regalaste el guión. Te grabaste solita burlándote y luego te indignas porque te exhibe. Encima sigues creyendo que puedes controlar la narrativa, cuando literalmente fingiste estar muerta. ¿Qué narrativa? La de zombie infiel. Respuesta de la OP, Mario no es una víctima inocente, Mario es un manipulador profesional. Él vio una oportunidad de quedar como santo y me crucificó en vivo porque le encanta el aplauso. Yo intenté explicar, pero esa gente no quería explicación, quería morbo. Y sí, yo puedo controlar la narrativa si me dejan hablar, pero no me dejaron. Me lincharon antes de escucharme. Usuario anónimo 2 dice, lo mejor es que estabas tan liberada, que confundiste a tu esposo con room service. Eso no es libertad, eso es estar desconectada de la realidad. Y Rafa ahí, temblando, porque cuando cae el peso social, el amante siempre se vuelve humo. Respuesta de la OP, Rafa no es humo, Rafa es lo único real que tuve en meses. Que ustedes crean que todo es cuento de amantes cobardes no significa que yo esté equivocada. Yo estaba en shock, ¿ok? Un shock raro, sí, pero shock al fin. Y si confundí la llamada fue porque me estaban acosando, no porque yo sea tonta. La gente ve lo que quiere ver para odiarte. Actualización 2. No pasó ni una hora cuando empezaron a llegar. Al principio fueron 2 carros en la entrada del resort, como si fueran huéspedes más. Yo vi desde el balcón y sentí ese golpe frío en el estómago que te avisa que el mundo viene a aplastarte. Luego llegaron más. Y más. Y entonces vi algo que no se me va a borrar, uno de los coches fúnebres de la funeraria, ese que habían usado para transportar flores al velorio, entrando por la puerta principal como si viniera a recogerme otra vez. El resort estaba a 2 horas de mi ciudad. 2 horas. Yo nunca pensé que mi familia, mis tíos, mis primos, mis padres, se fueran a convertir en una turba con gasolina emocional. Pero ahí estaban. Bajándose de los autos con ropa negra, algunos todavía con maquillaje corrido, otros con la cara dura de rabia, como si mi muerte les hubiera dado permiso para sacar lo peor de ellos. Rafa se puso pálido. Dijo que esto era una locura, que nos fuéramos por la parte trasera, que dejáramos todo. Yo me negué. Porque yo no podía huir otra vez como un animal acorralado. Si salía corriendo, iba a confirmar su versión, la Elena cobarde, la Elena culpable, la Elena criminal. Yo necesitaba algo, un giro. Algo que me devolviera poder. Y se me ocurrió la idea más brillante en ese momento, convertirme en una celebridad acosada. Sí, suena absurdo, pero cuando estás bajo presión, tu mente se agarra de cualquier película.
Yo pensé que si lograba confundir a los huéspedes, si los ponía de mi lado, podía crear una barrera humana, un escudo social. Porque nadie quiere verse como un agresor ante una famosa llorando. Así que bajé al lobby como si yo fuera alguien importante. Lentes, postura, voz firme. Le dije al personal que había paparazzis, que me estaban siguiendo, que necesitaba privacidad. Pedí a algunos huéspedes que me ayudaran, que formaran una barrera, que era un acoso horrible. Algunos me miraron con curiosidad. Otros, con cara de ¿y esta quién es? Pero por un segundo casi funcionó. Hasta que mi papá, mi respetadísimo papá, entró gritando mi nombre como si estuviera en un mercado. Y gritó una frase que mató mi actuación de un golpe, que yo no era ninguna celebridad, que yo era su hija, la muerta. La palabra, muerta, dicha ahí, con esa gente elegante del resort mirando, fue como una bomba. Todo el lobby se congeló. Los huéspedes se apartaron. La seguridad del hotel, que antes me miraba con cierta formalidad, cambió de postura. Ya no estaban protegiendo a una señora acosada. Estaban viendo a una mujer que había fingido morir y ahora tenía un escándalo familiar invadiendo el resort. Y yo, con mi vestido caro, mis lentes, mi copa imaginaria, me quedé en medio como una actriz a la que le apagaron las luces. Porque en ese instante, mi propia sangre me despojó de cualquier máscara. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, me dio risa que intentaras hacerte la celebridad acosada, como si la gente fuera a decir, pobrecita, cuando literalmente fingiste morirte. Tu papá te desactivó el teatro con una sola frase, honestamente, se lo merecía. No te acorralaron, te alcanzaron. Respuesta de la OP, ustedes lo llaman teatro porque nunca han estado en una situación donde una multitud te quiere despedazar sin escuchar. Yo intenté crear un perímetro porque la seguridad del hotel estaba obligada a mantener orden y mi familia llegó como una turba, no como personas civilizadas. Si mi papá no hubiera gritado como loco, todo habría sido distinto. Pero claro, a él le importaba más quedar como el padre traicionado, que protegerme. Usuario anónimo 2 dice, la parte del coche fúnebre llegando al resort es poesía. Tu familia literal fue a recogerte como si tuvieran que devolver un paquete defectuoso. Y tú ahí, con lentes, creyendo que el mundo es tu set de filmación. Lo peor es que todavía te crees inteligente. Respuesta de la OP, lo del coche fúnebre fue una humillación planeada, no un accidente. Eso no es poesía, es crueldad. Y sí, yo traté de mantener dignidad porque si yo me derrumbaba, ellos ganaban la narrativa completa. No es creerse inteligente, es negarse a ser el saco de boxeo de una familia obsesionada con castigar. Pero claro, para ustedes todo es chiste hasta que les pasa. Actualización 3. La seguridad del hotel intentó controlar a mi familia con palabras suaves, pero en cuanto mi papá gritó lo de mi hija la muerta, ya nadie me miró como huésped. Me miraron como incidente. Como un problema que había que sacar del lobby antes de que manchara la reputación del lugar, como si yo fuera la que estaba arruinando la noche a todos por capricho y no por supervivencia. Me empezaron a seguir por los pasillos, y yo sentía la presión detrás de la nuca, esa sensación de que te respiran encima. Mis tíos murmuraban cosas, mis primos grababan con el celular con esa sonrisa de, por fin tenemos contenido, y Mario caminaba al frente como guía turístico de mi humillación. Rafa iba a mi lado, pero cada vez más callado, como si el aire se le estuviera acabando. Llegamos a la zona de la piscina, iluminada, hermosa, con gente en traje de baño y copas de colores, porque claro, era año nuevo y el resort estaba en modo fiesta. Y esa fue mi única ventana, había público neutral. Había testigos que no eran mi familia. Si yo lograba que me vieran como víctima, al menos no me iban a despedazar ahí mismo. Entonces hice lo único que se me ocurrió para recuperar el control, convertí la escena en espectáculo. Me acerqué al borde de la piscina con mi vestido de gala, la tela pesada pegándome a las piernas, y me lancé como si fuera una película dramática. No lo pensé demasiado, solo sentí que el agua podía silenciar los gritos, enfriar la rabia, cortar la persecución. Al caer, el vestido se infló y me hundió un poco, y eso me sirvió. Empecé a mover los brazos, no para ahogarme de verdad, sino para que pareciera que estaba a punto. La idea era simple, que alguien corriera, que la gente gritara, que mi familia se viera obligada a parar porque se está ahogando. Nadie quiere ser el villano que deja morir a alguien frente a turistas. Pero ahí fue cuando vi a mi hermana. Mi hermana, que siempre ha sido la correcta, la que salva el día, la que tiene una profesión útil. Resultó que ella era salvavidas certificada, porque claro que lo era, ella colecciona certificados como si fueran medallas. Estaba ahí, entre la multitud, mirándome sin moverse, con una calma que me dio más miedo que el grito de mi papá. Yo hice más teatro, más movimientos, más tos falsa cuando saqué la cara, esperando que ella saltara al agua como buena heroína. Y mi hermana,
con una frialdad que todavía no proceso, dijo que yo ya me había muerto una vez esa semana y que una más no le cambiaba nada a nadie. Lo dijo como si estuviera hablando del clima. La gente se quedó en silencio, y ese silencio me cayó encima como una lápida. Nadie me ayudó. Ni un brazo extendido, ni una mano, ni un grito de "sáquenla". Solo miradas. Me di cuenta de que mi plan se había roto en el peor punto. No solo no me creyeron, sino que me habían decidido. Me tocó nadar hacia la escalera, subir sola, empapada, con el maquillaje derritiéndose y el vestido pegado al cuerpo como un castigo, mientras el agua me goteaba por la barbilla y el resort entero me veía como el chiste del año. Cuando salí, Mario ya estaba transmitiendo otra vez. Mi papá no me abrazó, no me preguntó si estaba bien. Mi mamá ni siquiera estaba ahí para hacer su escena. Solo estaba la multitud y yo, temblando de frío y rabia, entendiendo que ya no tenía dónde esconderme porque hasta mi propia hermana había decidido dejarme hundir, aunque fuera simbólicamente. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ¿te lanzaste a la piscina vestida de gala para fingir que te ahogabas y dar lástima? O sea, tu cerebro dijo, ya mentí con mi muerte, ¿qué sigue? Otra muerte. Tu hermana fue la única cuerda ahí, porque si te rescataban ibas a usarlo para manipularlos otra vez. Te dejaron salir sola porque ya están cansados. Respuesta de la OP, no fue para manipular, fue para parar una persecución que ya estaba fuera de control. Ustedes hablan como si una turba siguiéndote por un hotel fuera normal. Yo necesitaba un reset, un momento donde la gente se calmara y yo pudiera explicar sin que me gritaran encima. Mi hermana no fue cuerda, fue cruel y disfrutó verme humillada porque siempre me ha tenido envidia. Pero claro, ustedes celebran la crueldad cuando la víctima soy yo. Usuario anónimo 2 dice, lo de tu hermana diciendo que ya te moriste una vez es legendario. Ese es el tipo de frase que se queda para siempre en una familia. Y tú, empapada, subiendo sola, por primera vez hiciste algo sin que alguien te lo resolviera. Te quedaste sin audiencia que te compre el drama. Respuesta de la OP, qué conveniente que les parezca legendario, cuando es una frase deshumanizante. Yo no soy un meme, soy una persona. Mi hermana dijo eso para quedar como fuerte y moral, pero lo que hizo fue exhibir lo peor de todos, el deseo de castigar. Si no me ayudaron no fue por cansancio, fue por orgullo y por espectáculo. Y la audiencia sí me la compraba, hasta que mi familia empezó a gritar como animales y contaminarlo todo. Actualización 4. Yo todavía estaba mojada cuando vi a Rafa por primera vez realmente pálido, como si recién entendiera dónde se había metido. Él intentaba hablar con seguridad del hotel, intentaba explicar que era un asunto privado, que por favor nos dieran una suite aparte, que la familia se calmara. Y yo lo miraba con una mezcla de rabia y necesidad, porque en ese momento él era lo único que me quedaba para no sentirme completamente sola. Entonces apareció ella, la esposa de Rafa. Y eso fue lo que me terminó de partir la escena en dos, porque yo no esperaba verla ahí, con ropa negra, ojos rojos y una dignidad helada. Después supe que ella había estado en el velorio porque eran amigos de mi familia, de esos círculos, bien, donde todos se conocen y se invitan por obligación. O sea, la misma noche que me estaban llorando, ella estaba ahí, escuchando mi voz, viendo mi cara en el proyector, y conectando puntos. Cuando la vi caminar hacia nosotros, yo sentí algo parecido a traición, pero no hacia ella, sino hacia mí misma, por no haber hecho las preguntas correctas. Porque Rafa me había hablado de su vida con huecos. Silencios estratégicos. Yo lo interpreté como discreción, como protección. Nunca pensé que era omisión pura. La esposa no gritó al principio. Eso fue lo peor. Se acercó con una calma que me hizo sentir chiquita, y miró a Rafa como si estuviera viendo un objeto que se le rompió. Rafa intentó hablar, intentó acercarse, pero ella levantó la mano para frenarlo, no como pareja, sino como juez. Y ahí fue cuando yo, acorralada y mojada, hice lo único que podía para salvar un poco mi imagen. Dije que Rafa me había dicho que era viudo. Lo dije con convicción, como si esa frase me lavara las manos de todo, como si la mentira de él automáticamente cancelara cualquier juicio sobre mí. Porque si él era viudo, entonces yo no era la otra, yo era la mujer que encontró amor con alguien libre. El problema es que nadie me creyó, porque yo ya venía con la credibilidad enterrada. Y la esposa, con una expresión que mezclaba dolor y rabia, se rió de una forma corta, amarga, como si lo de viudo le pareciera el insulto final. Rafa empezó a balbucear, a negar, a pedir perdón, a decir que era complicado. Y esa palabra, complicado, me dio ganas de arrancarle la garganta. Entonces ella sacó algo que me dejó helada, una urna. Una urna barata, vacía, de esas que habían comprado para mis cenizas. La traía como si fuera un trofeo, un símbolo. Y antes de que yo pudiera reaccionar, me la lanzó directo a la cabeza con una precisión que todavía siento en el zumbido. La urna no pesaba mucho, pero el golpe fue humillante,
porque me hizo tambalear frente a todos. Se me fue el aire, no por el dolor, sino por la realización. Era oficial, Rafa no era mi escape perfecto. Rafa era otro hombre con una vida oculta, otro escenario, otra mentira. Y yo, que había fingido morir para no enfrentar una conversación, estaba recibiendo una urna vacía en la frente como si el universo me estuviera diciendo que mi plan siempre fue eso, vacío. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, ja, la urna vacía en la cabeza es el karma más elegante que he leído. Te moriste de mentira y te golpearon con tu propio funeral en forma física. Y lo de, Rafa me dijo que era viudo. Claro, y tú justo fingiste tu muerte porque eres muy honesta, ¿no? Respuesta de la OP, qué fácil decir, karma, cuando no entienden el nivel de manipulación en el que me metí. Rafa me vendió una historia y yo confié, como cualquier persona que se enamora. O ahora enamorarse también es delito. Lo de la urna fue agresión, fue violencia, y nadie lo está viendo porque prefieren reírse. Si a mí me golpean, hacen memes. Si yo me defiendo, soy monstruo. Esa doble moral me da asco. Usuario anónimo 2 dice, Rafa no es tu príncipe, es tu compañero de mentiras. Y tú diciendo que era viudo, suena como cuando los niños dicen, la maestra me dejó. Nadie te cree porque ya hiciste el acto más extremo para evitar consecuencias. La esposa te dio la realidad en la frente, literal. Respuesta de la OP, no era un príncipe, era una salida, y sí, yo necesitaba una salida porque mi vida era una prisión. Y yo dije lo de viudo porque esa fue la información que yo tenía. ¿Qué querían? ¿Que inventara otra cosa? Si ustedes hubieran vivido con un esposo y una familia que te controla, entenderían por qué uno se aferra a una esperanza aunque tenga huecos. La realidad ya me la estaban tirando desde hace horas, no necesitaba que una desconocida me agrediera para enseñarme, punto. Actualización 5. Cuando llegó el conteo de Año Nuevo, yo ya no tenía energía para nada. No para pelear, no para llorar, no para correr. Me senté en la acera frente al hotel como si me hubieran desconectado, con el vestido todavía húmedo, el pelo pesado, la piel pegajosa de cloro y vergüenza. Veía luces, escuchaba música, y sentía que yo estaba fuera de mi propio cuerpo, observando cómo mi vida se convertía en una anécdota para todos los demás. Lo más surrealista fue ver a mi familia reorganizarse en cuestión de minutos, como si hubieran ensayado. Cancelaron el funeral simbólico en su mente y lo reemplazaron por otra cosa, una fiesta. No una fiesta de Año Nuevo normal, sino una fiesta de victoria, de la verdad, de castigo público. Trajeron la comida del velorio, las bandejas, los bocaditos, la cena que habían preparado para llorarme, y la montaron en una mesa cerca del lobby del resort como si estuvieran en un evento. Yo los veía reír, brindar, abrazarse, incluso tomarse fotos con la gente del hotel mirando. Mi mamá, cuando por fin apareció, ya no estaba desmayada. Estaba rígida, con ese rostro de mujer que decide que la vergüenza se maneja con frialdad. Mis tíos decían cosas que no escuchaba bien, pero veía sus manos señalándome a lo lejos, como si yo fuera un animal en un zoológico emocional. Mario, por supuesto, se adueñó del micrófono social. Sacó el celular y empezó a transmitir en vivo, diciendo que yo no había muerto, pero que para ellos sí. Lo dijo con una solemnidad que le quedaba demasiado bien, porque Mario siempre quiso ser el mártir de algo. La gente comentaba, la gente compartía, y yo podía sentir como mi nombre se expandía como mancha de aceite en una ciudad que ama el drama más que el aire. Rafa desapareció. No sé si se fue por miedo, por vergüenza o porque su esposa lo arrastró. Solo sé que en el momento en que todo se volvió público, él dejó de existir a mi lado. Y ahí me di cuenta de algo incómodo. Mi gran amor no tenía la fortaleza para sostener el precio de mi libertad. O tal vez sí la tenía, pero no para pagarlo conmigo. A medianoche, cuando la gente gritó feliz año y se abrazó, yo estaba sola, mojada, con el frío pegándoseme a los huesos. Los fuegos artificiales se reflejaban en las ventanas del hotel como si el cielo estuviera celebrando la humillación. Y yo miraba mi celular y veía cómo me bloqueaban uno por uno, primas, amigas, conocidos, compañeros de trabajo. No era solo mi familia. Era la ciudad entera decidiendo que yo era una historia asquerosa que había que borrar, pero no sin antes comentarla. Al día siguiente ya tenía apodo. No, Elena. No, la hija de Don. No, la esposa de Mario. Era, la Lázaro infiel. La gente lo decía con una sonrisa, como si fuera ingenioso. Y Mario, con su cara de hombre correcto, siguió repitiendo su frase como lema, como epitafio, que yo no morí, pero que para ellos sí. Y ahí es cuando entendí lo más cruel de todo. Yo fingí una muerte para escapar del juicio, y terminé viviendo una muerte social en tiempo real, con mi propia familia aplaudiendo. Comentarios de la actualización 5. Usuario anónimo 1 dice, final perfecto, no te moriste, pero te enterraron igual.
Tu familia se comió la comida del velorio y la convirtió en fiesta porque ya no estaban llorando, estaban celebrando que por fin se les cayó el ídolo. Y Mario transmitiendo, te hizo el ataúd digital. Bienvenida a Internet. Respuesta de la OP, claro, celebren ustedes también, porque se nota que disfrutan ver a una mujer destruida mientras un hombre queda como santo. Mi familia no celebró, la verdad, celebró el castigo. Se alimentaron de la humillación como si fuera postre. Y Mario no fue valiente, fue cruel y calculador, usó mi peor momento para ganar aplausos. Si eso les parece justicia, entonces ustedes no quieren justicia, quieren espectáculo. Usuario Anónimo 2 dice, la Lázaro infiel, es tu marca de por vida. Te inventaste un funeral y te inventaron una leyenda. Y lo más triste es que sigues hablando como si todo te hubiera pasado, como si no hubieras elegido el camino más extremo por puro ego. Pudiste divorciarte, pero preferiste morir para no quedar mal, y quedaste peor. Respuesta de la OP, yo no, preferí morir, yo preferí escapar de un sistema familiar que destruye mujeres cuando se salen del guión. Ustedes romantizan el divorcio como si fuera una salida neutra, cuando en mi vida habría sido una ejecución pública igual o peor. Yo hice lo que tenía que hacer con las herramientas que tenía y con el nivel de presión que cargaba. Si quedé peor fue porque me cazaron como si yo fuera un trofeo, no porque yo buscara no quedar mal. Yo solo quería vivir, y me lo cobraron como si fuera pecado.